Bueno, la experiencia que les voy a pasar a presentar es una experiencia que se realizó en una empresa de distribución de equipamiento, la cual me planteó un desafío que era cómo podemos saber lo que quieren nuestros clientes antes de que ellos sepan que lo quieren. Entonces, era un gran objetivo, creemos haberlo logrado en parte, pero era un gran desafío desde sus inicios. Vamos a revisar primero rápidamente antecedentes organizacionales, vamos a ver el modelo de negocio, planteamiento estratégico y después vamos a ver la situación actual de la organización desde el punto de vista de diagramas de proceso. ¿Ya? La organización es una subsidiaria de una multinacional. Esta representa, por lo tanto, los modelos, los procesos de esta organización a nivel mundial. Eso nos restaba un poco de flexibilidad, debíamos cumplir con ciertos parámetros que se exigían a nivel de casa matriz. ¿Ya? Como ya se los mencioné, comercializa equipamientos para oficina y entrega insumos para su funcionamiento. Tiene unas ventas anuales de aproximadamente $30 millones en el país. Y algo bien importante, que sus principales clientes son empresas. ¿Ya? Esto trae, cuando vayamos avanzando, después les voy a comentar por qué esto genera un desafío en relación a aquellas empresas que atienden personas, desde el punto de vista de los datos. El modelo de negocio apuntaba a que esta organización debía proveer como propuesta de valor equipos e insumos que permitan a sus clientes elevar su productividad. Ese es el concepto al cual esta organización le entregaba a sus clientes. Ahora, ¿cuál era la fuente de sus utilidades? Básicamente, la venta de hardware, el cobro por esa tecnología y la venta de insumos. ¿Ya? Obviamente que para el funcionamiento de este modelo era relevante los recursos como tecnología, personas e información, y había que tener bastante claro que los costos asociados a este modelo eran principalmente los costos asociados a los insumos y hardware que se comercializa. ¿Ya? Ahora, analizando el planteamiento estratégico que plantea esta organización, nos dimos cuenta de que ellos competían haciendo este análisis bajo el modelo Delta de Hacks, que el planteamiento utilizado era un mejor producto y una estrategia de diferenciación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos posicionaban sus productos y sus insumos diferenciándose de los de la competencia. Ahora, lamentablemente, los productos y los insumos y el equipamiento que comercializan era difícilmente diferenciable del resto de la competencia. Tecnológicamente hablando, eran rápidamente igualados por la competencia, los insumos eran fácilmente copiables, por lo tanto, este planteamiento estratégico no estaba dando muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, nuestra intención era desplazarnos hacia una solución integral al cliente y después voy a precisar cómo. Como datos adicionales, quiero contarles que la información que estaba relacionada con el cliente, en primer lugar, estaba en distintos sistemas, de distinta tecnología, con distinta antigüedad, no conversaban unos con otros, por lo tanto, era prácticamente un parto conseguir un informe sobre clientes, porque significaba ir a pedirle al departamento IT que consultara un sistema, que lo uniera con otro, y así pasaba un buen tiempo y costaba bastante. Los vendedores no tenían ninguna instancia de consulta sobre la información del cliente. O sea, ellos cuando iban a visitar a un cliente no tenían la más remota idea cuándo había sido la última compra, qué es lo que habían comprado, cuál era su línea de crédito, qué contrato tenían. O sea, prácticamente iban a ciegas. Como los vendedores... Ahora, y aún así les iba bien. Ahora, y básicamente ese desempeño radicaba en la relación que tenían ellos directamente con el cliente. O sea, si ellos se involucraban, lograban buenos réditos. ¿Ya? Bueno, y esto se traducía en que no existía comprensión del comportamiento del cliente. O sea, no existía ninguna proyección, no existía ningún sistema que le dijera, mire, ¿sabe qué? El cliente va a pedir lo mismo dentro de los próximos meses, va a pedir otra cosa dentro de los próximos meses. Prácticamente no teníamos ningún tipo de retroalimentación de cómo el cliente se comportaba.
Utilizando el modelo de arquitectura, que es el que estamos utilizando dentro del magíster, describimos la arquitectura de esta forma. Primero con una planeación local, que no lamentablemente, sino que es una condicionante que está restringida a los objetivos estratégicos regionales. O sea, esta planificación local es, en términos muy coloquiales, la bajada de la planeación estratégica que se hace a nivel regional. Por lo tanto, esta como tal lo que hacía era operativizar aquello que la casa matriz le solicita. Tenemos nuestra macro 1, donde se realiza la prestación del servicio, que básicamente se ve alimentada por los requerimientos del cliente. No había ninguna forma, esta macro no entregaba bajo ninguna forma anticipación a los requerimientos que el cliente podría llegar. O sea, prácticamente todos los requerimientos eran inesperados y por lo tanto eso implicaba que había una poca preparación para esos requerimientos, ¿ya? Y por otro lado tenemos la macro 4 de proceso de apoyo que toda organización tiene. Este a nivel general es la arquitectura de esa organización. Si ingresamos a macro 1 y vemos los procesos que forman parte de ella, nos vamos a detener en los procesos que tienen que ver con la prestación del servicio. Primero, aquel proceso que tiene que ver con la gestión de la instalación del equipamiento, la entrega de los insumos, venta también de ellos, y el servicio técnico asociado al equipamiento que se entrega. Y después la instalación de estos mismos. Ahora, este trabajo se centró en este proceso, en la administración de relación con el cliente. Como les comentaba en un principio, estamos trabajando en predecir, en tratar de anticiparnos al cliente, por lo tanto nos vamos a enfocar en ese proceso. No les estoy mostrando cada nivel, sino que vamos yendo a los niveles un poco más relevantes para que, por favor, si se pierden, me avisan y yo les trato de explicar en qué nivel estamos. En el proceso de venta, lo relevante de este diagrama es que el proceso de venta se alimenta de dos entradas. Una, que son los requerimientos del cliente, que ya lo hemos manifestado, y en algún caso, el desarrollo de ciertos prospectos. Ahora, este prospecteo, digamos, se realizaba más bien, prácticamente a mano, ¿ya? Y eso es un desafío que viene después. Entonces, si ustedes revisan este proceso, que es un proceso de venta tradicional, digamos, que cumple con todos los pasos que la literatura señala, si se dan cuenta, las acciones se gatillan con el requerimiento. O sea, no hay ningún tipo de instancia que le entregue este proceso, qué hacer, cómo hacerlo y a quién apuntar, ¿ya? Por otro lado, quien debiera, entre comillas, ser la fuente de información, el soporte, es el área marketing. Lamentablemente esta área marketing estaba centrada en primer lugar al lanzamiento de productos nuevos, que obviamente la casa matriz le pedía que lanzara. En segundo lugar, a calcular los precios y los descuentos asociados a ese nuevo equipamiento que se le solicitaba vender y a estudiar la competencia. Entonces, al revisar estos procesos del área de marketing, nos damos cuenta que básicamente ellos se enfocaban a responder lo que la competencia hacía. O sea, además de trabajar en función de los requerimientos hechos por el cliente ex post, viven preocupados de cómo responder a lo que el competidor hace. O sea, completamente ex post. O sea, nada se anticipa, todo se hace ya bajo hechos consumados. Entonces, un poco mostrándole ese escenario, la motivación del trabajo era que el área de ventas presente una postura reactiva frente a los requerimientos del cliente. O sea, creo que ya les quedó claro que el área comercial responde a los requerimientos del cliente sin tener una postura proactiva. En segundo lugar, no se realizan sistemáticamente propuestas de productos o servicios que anticipen los requerimientos del cliente. Las existentes se limitan al conocimiento del vendedor. O sea, si un vendedor se ha dado el trabajo de reunirse con el cliente, de visitarlo, entender cuáles son sus requerimientos, su nueva necesidad, estaría en condiciones
de poder adelantarse un poco. Pero la mayoría no hacía absolutamente nada, ¿ya? Solamente se remitían a atender tomadores de pedidos, digamos, ese es como la definición. Una cosa que es muy relevante era que el conocimiento del cliente radicaba en el vendedor. El vendedor se iba, nosotros perdíamos absolutamente todo el conocimiento sobre ese cliente. Tendríamos que empezar a construir de nuevo una relación con el cliente, ¿ya? Y algo que ya les mencioné, pero se los quiero reiterar, es que el vendedor no cuenta con información o soporte para realizar análisis del comportamiento de sus clientes. O sea, prácticamente es su intuición, su esfuerzo, su dedicación y las pocas herramientas que él pueda tener para realizar su actividad. Entonces, ahora vamos a hablar, les voy a mostrar los rediseños en función de todo lo que nosotros aspiramos a cumplir. Entonces, el planteamiento estratégico, como ya les comentaba, que estaba centrado en un mejor producto, lo desplazamos a una solución integral al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos que ahora no solamente le podamos cumplir con sus requerimientos de equipamiento y insumos, sino que además podamos ser capaces de anticiparnos, ser capaces de poder integrarnos con sus procesos, o sea, cuando él tenga esté en determinadas situaciones o cuando tenga él otro cliente que requiera de nuestro soporte, nosotros seamos capaces de responderle y con múltiples servicios, ¿ya? Y bueno, y el sueño ojalá era que en el tiempo nos fuéramos integrando de tal manera con el cliente que prácticamente fuera imposible que nuestro equipamiento y nuestros insumos pudieran ser sacados por otro competidor, ¿ya? Entonces, esa era nuestra nueva propuesta, eso era lo que nosotros queríamos alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que consideramos el centro neurálgico? ¿Qué es lo que consideramos que era el cerebro de todo esto? El área marketing. En el área marketing deberían recibir en una primera instancia las capacidades y el conocimiento para poder enfrentar este desafío. ¿Qué es lo que se planteó? En primer lugar, bueno, se mantiene la introducción de nuevos productos porque, dado que es un requerimiento regional, es imposible poder eliminarlo. Pero sí se crea lo que se llama el proceso de análisis de comportamiento de cliente. Entonces, pasamos de tener un área de marketing que estaba centrada en reaccionar frente a lo que la competencia realiza a un área de marketing que está centrada en el comportamiento del cliente, ¿ya? Ese fue el primer cambio, digamos, profundo. Y en segundo lugar, fue que las acciones de marketing ya no se definían en función de la competencia, sino que se definían en función del comportamiento del cliente y lo que el cliente necesitaba. Obviamente siempre adelantándonos un paso. Entonces, lo importante es que este análisis de comportamiento, ¿qué es lo que nos entregaba? Y un poco aquí entra un poco en algunos detalles. Se logró, basándose en la data transaccional de los clientes, en información adicional, se logró segmentar a los clientes. Se agruparon tanto por mercado vertical, por comportamientos, se hicieron una serie de cruces y se determinaron ciertos segmentos. Y esos segmentos se tipificaron, ya sea por requerimiento, ya sea por frecuencia, ya sea por locación, por una serie de variables que definieron este segmento. Ese segmento, asociado, para poder cumplir con sus necesidades, se le asignaron un pool de ciertas actividades, de acciones de marketing que están asociadas a ese segmento. Entonces, estas se enviaron a venta y le dijeron, entonces usted atiende a tal cliente, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, por lo tanto, usted debe realizar determinadas acciones a ese cliente, dado que pertenece a cierto segmento, ¿ya? Si ahora entramos al análisis del comportamiento del cliente, ¿qué es lo que hacemos en este lugar? En este proceso, en primer lugar, bueno, digamos que entramos en temas más técnicos, que el primero fue consolidar toda la información de los distintos sistemas que estaba distribuida la información del cliente. Se creó un data mart, ¿ya? Donde esta información se consolidó, se limpió, ¿ya? Y se permitió que estuviera disponible para la fuerza de venta. Un analista de procesos toma esta información, que este analista, la segmenta
y permite que esta información esté otra vez disponible en el datamar. Ahora, en esta etapa obviamente nosotros usamos, dado que estamos trabajando con analistas, estamos utilizando herramientas empaquetadas, ¿ya? Después al final también les voy a comentar algunos desafíos que implica para mejorar este proceso, ¿ya? Entonces, teniendo disponible ya los segmentos, teniendo disponibles las acciones, teniendo disponibles los segmentos, es posible definir las acciones de marketing y también estas informaciones de marketing se almacenan en el datamar y se permiten que estén disponibles para el área de venta, ¿ya? Entonces, recapitulando, en esta instancia ya logramos que la fuerza de venta ya no actúa a ciegas, que pueda observar información sobre su cliente, que pueda además tener acciones recomendadas, que pueda comprender cómo se comporta el cliente. Como lo hemos escuchado en otras presentaciones y como lo dijo Andrés, por ejemplo, es muy distinto cuando uno se acerca al cliente y le dice, mira, yo recuerdo que tú compraste, sino que tú hace 1 mes y medio compraste determinadas cosas y eso se repite hace varios meses y por lo tanto yo intuyo que tú es distinto, es llegar con un argumento distinto, es llegar con un conocimiento distinto al cliente y obviamente eso genera una cercanía distinta. Ahora, uno de los elementos, digamos, que dificultaron este proceso, que se los mencioné al principio, el tema de que aquí se trabaja con empresas. En general, las segmentaciones y en la literatura se ha tratado siempre desde el punto de vista de las personas, donde está el lugar geográfico, la formación, el nivel educacional, ingreso y una serie de todas las variables que a nosotros nos definen como personas. En las empresas es un poco distinto. Necesitamos, esa información no siempre está disponible, no siempre es accesible, a veces los mismos clientes no quieren compartir. Entonces, uno de los desafíos que significó este trabajo fue recaudar esta información del cliente y para poder hacer las segmentaciones que les comento. Entonces, creadas las capacidades en el área de marketing, ya ahora en el proceso de venta, que se ve un poco ya con mayores flujos, digamos, aquí tenemos que marketing y análisis de mercado, como se llama el área, presenta para cada una de las etapas, para estas 3 primeras etapas de la venta, acciones de marketing e información, ¿ya? Entonces, el proceso que antes veíamos bastante simple, con poca interacción, ahora itera y se relaciona con distintas áreas y recibe retroalimentación, recibe información y entrega información que también es almacenada y que es utilizada por el área de marketing para hacer que esto se mantenga en el tiempo. Una situación adicional que se creó en el proceso en el área de ventas que antes no se hacía, que fue la detección automática de oportunidades de negocio. Esta oportunidad automática consiste básicamente al conocer el comportamiento del cliente y al conocer nuestro equipamiento, poder determinar en qué minuto van a requerir un nuevo equipamiento, en qué minuto hay que cambiar ese equipamiento, en qué minuto hay que agrandarlo, agregarle algún accesorio. Y esas detección automática se basaba simplemente con recopilando la información que nosotros recogemos del equipamiento que está en el cliente y aplicando algunas lógicas de detección que nos permitían decir, mire, sabe que usted ya necesita un recambio, ¿ya? Entonces, esto nos permitió llegar a nuestro cliente también diciéndole, mire, sabe que usted, su equipamiento ya sobrepasó su capacidad y usted necesita cambiarlo. Antes que el equipamiento falle, antes que el equipamiento no alcance a cumplir con la funcionalidad, ¿ya? Entendiendo que en algunos clientes ese equipamiento es crítico. Entonces, el cliente no puede esperar que ese equipamiento no responda, básicamente porque la fuerza de venta le dijo que sí. Entonces, yo esperaría que el equipamiento, si está sobrepasado, nosotros lo cambiemos a la brevedad y nuestro cliente mantenga su continuidad operativa, ¿ya? Un poco les quiero mostrar este diagrama de cómo se implementó, ¿ya? Es un pequeño esquema que en realidad es un compendio de lo que ya hemos estado conversando.
Obviamente, datos externos de clientes tanto las bases de datos de los distintos sistemas operacionales que están en esta organización. Bueno, se diseñó primero un data mart, donde se almacenan estos datos. Se recolectó, se seleccionó y se limpió los datos para traspasarlos a este data mart. Ya en este data mart se permitió generar cubos, reportes, cosa que antiguamente la fuerza de venta no tenía acceso. Por lo tanto, en esta parte del proyecto ya era positivo, ya era un quick win. Ya esto se hizo al poco tiempo y por lo tanto ya la gente ya prestó un poco de atención. ¿Ya? Después comentó la segmentación de los clientes, se caracterizaron los segmentos, ¿ya? Se elaboró la estrategia por segmento, ¿ya? Mientras en paralelo se diseñaban los procesos, obviamente la arquitectura, el nivel detallado, y se desarrollaba el soporte informático, se construía y se implementaba, ¿ya? Resultados. Bueno, ustedes entenderán que los resultados eran bastante simples, en el sentido de que si el vendedor vendió más, era exitoso. Y si el vendedor estaba contento porque tiene una mejor comisión, era el principal resultado. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos los resultados? Y aquí hay un punto a discutir, a lo mejor ustedes pueden no estar de acuerdo, pero se evaluó el comportamiento de este proyecto mediante encuestas a los vendedores para determinar efectivamente qué negocio se había cerrado con el soporte de la aplicación. Bueno, el resultado fue, se incrementaron las oportunidades de negocio en un 18%. En este caso, cabe destacar que lo más probable es que los vendedores hayan minimizado el rol de la herramienta y hayan maximizado su rol como para cerrar un negocio. Por lo tanto, ese 18% puede que sea un poco más, ¿ya? Pero lo importante es que las oportunidades de negocio que antes no se lograban obtener, ahora se obtienen de manera automática. De este 18% de oportunidades que se generaron, el 42% se fue cerrada exitosamente, dentro de un periodo de 2 meses. En este negocio las negociaciones pueden durar 3, 4, 5 meses. Entonces, puede que en el futuro esta cifra mejore incluso más adelante. Estos son como los datos duros del resultado. Ahora, con respecto a mejoras futuras, digamos, porque desde nuestra perspectiva, este proyecto no terminó aquí, este es un inicio, es el comienzo nosotros lo decimos que es el comienzo de una nueva era de la organización, no es para tanto, pero ¿ya? El primero es poder asistir mediante herramientas analíticas al desarrollo de prospectos, que es lo que le comenté inicialmente. Ahora ya no solamente tratar de llegar antes de que el cliente requiera algo, sino que ahora ir a clientes que no hemos ido nunca, que podrían ser nuestros clientes, pero que sea automático, ¿ya? En segundo, generar nuevos análisis que nos permitan acciones de marketing dirigidas. Por ejemplo, aquí no hemos hecho análisis de fuga, no hemos hecho una serie de otros análisis basados en técnicas analíticas que ya teniendo la data, perfectamente se pueden realizar. Y una aspiración también es que nosotros podamos automatizar gran parte de estos análisis mediante técnicas de Machine Learning. Cuando me refiero a técnicas de Machine Learning, básicamente estoy hablando de poder colocar los códigos asociados a los algoritmos de data mining dentro de las mismas aplicaciones, para que minimizar la intervención del analista, digamos, ¿ya? Que eso ya es una realidad, eso ya se hace ya, ¿ah? Entonces, eso considero que es el principal desafío para el futuro. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar. Very interesting presentation. Well done. 2 quick questions. Have you considered using a customer relationship management solution, Salesforce, or something like this, rather than building the solution? And second, do you allow your customers access to your system?
to maintain, for example, requirements or opportunities? No se escuchó muy bien, pero... Por favor. Las preguntas son dos. Sí. ¿Consideró utilizar alguna herramienta CRM para efectos de hacer lo que usted propone en vez de haberlo construido? Y la segunda, si le dio o piensa darle acceso a los clientes eventualmente para efectos de que expresen sus necesidades. Ya. La herramienta CRM obviamente era una opción, sin embargo, no era una opción para la organización. No estaba contemplada por costos, porque le comento un poco la historia. Esta organización tenía sistemas legacy muy antiguos y se preveía el traspaso a un ERP. Y no se iba a invertir en comprar un CRM. O sea, era una restricción, digamos, inicial. Digamos, se hubiera ahorrado una serie de trabajo y tiempo en poder, si hubiéramos contado con un CRM desde el inicio. Pero, ahora, con respecto a darle acceso a nuestros clientes, no se hace en la actualidad. Sin embargo, hay ciertos clientes que se les llama grandes cuentas, en las cuales los volúmenes son extremadamente grandes, en sí unirnos a sus sistemas para poder captar más rápidamente la información que necesitamos para poder trabajar los modelos. Digamos, podría decirle que solo hay un cliente en este momento que estamos en esa etapa de conversaciones de si podemos lograr interactuar con sus sistemas para poder acceder más rápido a esa información. Bien. ¿Alguna otra intervención? Y eso sería verdadera integración con el cliente. Exacto. Y nuestra intención, y como yo lo dije en el planteamiento estratégico, es que ojalá después nos enquistemos en el cliente y no nos puedan sacar. Pero esa es un poco la idea. Está metido en su sistema ya. Exacto. Es difícil. Exacto. Muy buenas tardes, yo soy Edwin Vargas. En la presentación de hoy vengo a hablarles sobre un proyecto realizado en una empresa de tecnología, ¿sí? Que básicamente consistió en redefinir las líneas de trabajo de esta empresa como tal. Bueno, un poco quiero comentar, darles los antecedentes generales de qué es la empresa o cuál es el contexto de la empresa. Principalmente es una empresa mediana pequeña, ¿sí? En Chile hay un sinnúmero de empresas de tecnología, cierto, que no superan los 60, 70 empleados y que se consideran empresas pequeñas o medianas versus a grandes compañías que tienen alrededor de 900, 800 empleados. Entonces, para el mercado es una empresa mediana pequeña, con una cartera reducida de clientes. ¿Esto qué significa? Que gran parte de su facturación, ¿cierto?, está recopilada o está puesta en muy pocos clientes, ¿sí? Otro punto importante es que, como toda empresa pequeña, ¿cierto?, que tiene de cierta manera una estructura bastante acotada, presenta muchos inconvenientes en su operación. ¿A qué me refiero con operación? Dado de que no hay todos los roles que deberían estar en una empresa de desarrollo, o no hay todos los roles que deberían estar en una empresa de consultoría, muchas veces se encuentran con la problemática de que en la operación hay una persona viendo múltiples temas, ¿cierto? Lo que complica muchas veces la calidad, los tiempos de entrega, ¿sí? Que se den los resultados obtenidos. También hay un manejo de la demanda en el que en algunos casos se presentaba que una persona estaba sobrevendida. Entonces esto representaba problemas en la operación, ¿sí?
Y bueno, con ingresos cercanos al punto de equilibrio. No significa que la empresa estuviera pasando por un problema económico, pero sí tenía ingresos cercanos al punto de equilibrio. Pero como todo buen negocio, ¿sí?, la idea es que esté por encima del punto de equilibrio, sus beneficios económicos. Estos 4 puntos no difieren quizás del escenario del promedio de las empresas de tecnología chilena, ¿sí?, que les comentaba que están entre 60 y 70 personas y que están buscando competir en el mercado y mantenerse en el mercado. Para darle un poco los antecedentes del proyecto o por qué surge el proyecto, el principal antecedente es que, bueno, los clientes han ido evolucionando en el tiempo en los tipos de requerimientos que le solicitan a las empresas. ¿A qué voy con esto? Hay un concepto en el mercado que se llama el time to market, ¿cierto? Y que ese time to market lleva muchas veces a que esas ideas de negocio que tienen los clientes y que deben ser apoyadas por tecnología estén en el mercado en el menor tiempo posible, con la mejor calidad posible, ¿cierto? Y casi que al costo que sea, ¿ya? Entonces, esa evolución constante de las necesidades del cliente al final representa un reto para estas compañías. ¿Por qué? Porque si el mercado cambia día a día y este time to market, los tiempos son más cortos día a día, ¿cierto? Estas empresas deben adaptarse de mejor manera para poder abordar esas necesidades de estos clientes, ¿sí? El otro punto importante es que hay un cambio constante en las tecnologías de apoyo que utilizan empresas como estas para poder darle servicios o productos a sus clientes. ¿A qué voy con esto? Que si miramos la línea o el timeline, ¿sí?, de empresas como Oracle, IBM, que son referentes en el mercado, o empresas quizás un poco medianas, no tan grandes como Oracle, tienen anualmente alrededor de 3 releases, 4 releases, dependiendo de sus tipos de producto, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que siempre las empresas de tecnología quieren estar a tono o en el top de estas soluciones, ¿cierto? Requieren una capacitación constante, una investigación constante, ¿cierto? Adicionalmente, requieren un esfuerzo, tanto económico como operativo, para poder estar a tono con estas tecnologías, ¿sí? Entonces, ¿por qué genera parte del trabajo? Porque al final, ¿cómo se diferencian este tipo de empresas en el mercado? Una es entregando la mejor solución tecnológica, ¿cierto? O aportando la mejor solución tecnológica, pero para eso debe realizar un proceso de investigación, debe realizar un proceso de capacitación, ¿sí? Pero si se encuentra con la limitante en el que hay empresas grandes en el mercado que sacan 2, 3 releases y muchos de sus clientes están migrando a esas versiones, ¿sí? Resulta un tanto complejo poder ir alcanzando al cliente en esas implementaciones o en algunos casos ni siquiera alcanzarle, sino recomendarle la mejor implementación o la mejor solución que esté en el mercado en el momento. Hay otro punto importante y es que hay actores grandes en el mercado, ¿cierto?, que han acaparado de cierta forma, digamos, no por llamarlo monopolio, pero sí han acaparado esos mercados, esas empresas, gran parte de los negocios que se pueden considerar interesantes en el mercado chileno. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo hacer una implementación tecnológica para una empresa chilena de 1.000 empleados, 2.000 empleados, ¿cierto?, que tiene porcentajes de inversión TI en millones de dólares, ¿sí?, hacerlo a empresas medianas pequeñas en el mercado chileno que quizás tienen presupuestos TI de millones de pesos, pero chilenos, ¿sí? Entonces, si una empresa mediana, pequeña, quiere competir con estos grandes actores del mercado, se va a encontrar con ciertas limitantes porque quizás no tiene toda la espalda, o todo el peso, o todo el sustento para poder ir a competir con referentes que están actualmente en el mercado chileno. Y bueno, y lo otro antecedente es que hay una dificultad de este tipo de empresas para posicionarse en el mercado, a qué llamo posicionarse, a ser un referente. Esas acciones contemplaron tres grandes actividades, por decirlo así, o tareas a realizar, y bueno, y unos resultados que voy a mencionarlos al final. Lo primero, bueno, la revisión del planteamiento estratégico, ¿sí? Es importante destacar que
para una empresa de consultoría o que dice ser consultoría y para una empresa que realiza desarrollo de software y de cierta manera desarrollo de software a la medida, ¿sí? Es muy importante lograr establecer relaciones de valor con sus clientes. ¿Por qué? Porque si yo no establezco esas relaciones de valor con mis clientes, ¿cierto? No voy a conocer en realidad cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y si yo quiero diferenciarme en el mercado, ¿sí?, de una empresa promedio de tecnología, en realidad debo entregarle soluciones que no estén pensadas en venderle una licencia o que no estén pensadas en venderle un paquete, ¿sí?, o que no estén pensadas en venderle una aplicación que en realidad no le va a servir, sino que en realidad estemos pensando en entregarle soluciones que le van a permitir obtener una mejoría y que por obtener esa mejoría ellos van a querer seguir trabajando con nosotros, ¿sí? A eso se refieren se refiere un poco el planteamiento estratégico que definió la organización, que básicamente es el de socio estratégico integrado, ¿cierto? Y que busca contrataciones a largo plazo y con alto valor. ¿Esto qué significa? Que la compañía está buscando integrarse con el cliente, ¿sí? Pero integrarse con el cliente para que él lo vea como un partner tecnológico y no como un proveedor más que va en una licitación en algunos casos y que, bueno, se define una lista y de esa lista el proveedor el que mejor propuesta es el que termina trabajando. Aquí lo que estábamos buscando era que la organización entendiera que la atención al cliente o esa relación con el cliente iba a estar dada en generar relaciones de valor y relaciones que perdurarán en el tiempo, ¿sí? Bueno, también llegó a revisar el modelo de negocio de la organización, ¿sí? Porque cuando hablamos de que queremos ser un socio estratégico, ¿cierto? El modelo de negocio debe tener un comportamiento específico o debe tener ciertas definiciones específicas que permitan lograr ese planteamiento estratégico que la organización está buscando. Entonces, bueno, se trabaja en una propuesta de valor, ¿sí? Se identifica cuáles son los recursos claves en la organización, cuáles son los procesos claves y, bueno, y la fórmula de rentabilidad. Aquí estoy hablando de que, de cierta manera, la compañía toma el reto de verificar cuál es su fórmula de rentabilidad, que es algo que no hacen muchas empresas por temor al cambio, ¿sí? Y esa fórmula de rentabilidad viene dada en que entre mayor integración tenga yo con el cliente y mayor confianza él me tenga a mí para trabajar, es que yo voy a obtener mayores beneficios financieros, ¿sí? Eso es quizás el punto más importante de esa definición del modelo de negocio. Entonces, bueno, una vez se define ese planteamiento estratégico o se redefine ese planteamiento estratégico y ese modelo de negocio, nos encontramos de que hay otros antecedentes adicionales en empresas de consultoría, o no tanto en empresas de consultoría, en empresas que para su funcionamiento necesitan del capital intelectual o el capital humano para poder hacer su trabajo, más aquellas en las que se genera conocimiento como resultado. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué limitante encontrábamos? Si estamos hablando de integración con el cliente, ¿cierto? Para yo poder integrarme con el cliente o poder establecer esas relaciones de valor con el cliente y que él lo conozca casi mejor que lo que él se conoce, exagerándolo un poco, la fuga de conocimiento en estas organizaciones es súper crítica, ¿sí? ¿Por qué es súper crítica? Porque si yo delego que la relación del cliente está en una persona o en el comercial, por decirlo así, o en el jefe de cuenta o en el líder de la cuenta, esta persona se va de la organización, ¿cierto? Y se fue todo el conocimiento que tenía de mi cliente, ¿sí? Lo otro que encontramos es que no es solamente conocerlo, sino poderle darle una atención diferenciada. ¿A qué voy con esto? Que por ser una empresa pequeña, ¿cierto?, que su volumen de clientes es acotado, nos podíamos dar el lujo de cierta forma de darle una atención diferenciada a cada uno de nuestros clientes, o ese era el objetivo, poder darle una atención diferenciada a cada uno de estos clientes. Esto significó generar nuevos roles en la organización con responsabilidades específicas dentro de cada cliente. Y bueno, y lo otro es, ¿cómo en realidad genero valor al cliente? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de generar valor? Porque para mí, bueno, para la empresa como tal, y para mí particularmente, generar valor, una empresa de tecnología
no genera valor entregando una solución o entregando un producto o un paquete, ¿sí? Una empresa de tecnología de desarrollo genera valor, ¿cierto?, cuando le permite a su cliente sacar provecho, pero en realidad provecho de ese producto, esa implementación o ese paquete que se le está entregando. ¿A qué voy con esto? Coloco algunos ejemplos. Hubo una tendencia bien interesante en Chile y en Colombia en particular, yo soy colombiano, de las empresas de comprar SAP, ¿sí? Entonces muchas se metieron en esta tendencia, ¿sí?, sin evaluar en realidad si SAP era la opción para su organización. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un buen comercial, ¿sí? Un buen comercial, hizo toda la preventa, hizo toda la venta y consiguió un contrato. Cuando fueron a implementar este tipo de productos, se encontraron de que, como diría el dicho, estaban intentando matar una hormiga con una escopeta, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo entrego este tipo de soluciones como empresa de tecnología, en realidad no le estoy agregando valor a mi cliente. ¿Por qué? Porque sí, quizás haya sido un negocio interesante a nivel de implementación, pero al final cuando tú miras los resultados que obtuvo esta empresa a implementar un RP de este tipo, ¿cierto?, no logró ningún beneficio, quizás logró más problemas, ¿ya? Entonces, a eso me refiero de generar valor, ¿sí? Que cuando yo entrego una solución en realidad esté pensada en que va a apoyar a mi cliente y no le va a generar más problemas de los que ya tiene. Una vez se realizó esta definición del planteamiento estratégico del modelo de negocio, identificamos como estas otras 3 barreras que de cierta manera afectaban lo que estábamos buscando como compañía. Empezamos a utilizar la metodología de ingeniería de negocios para poder, de cierta manera, representar lo que queríamos o lo que estábamos buscando en la organización, ¿sí? Entonces, bueno, la metodología de ingeniería de negocios da directrices generales, ¿sí?, de cómo una organización idealmente debe estar estructurada o debe estar conceptualizada o debe estar armada, ¿ya? ¿Esto qué significa? De que ya da un punto de partida, ¿sí? Entonces, ese punto de partida es muy beneficioso, ¿sí?, para empresas que ya están funcionando y que no pueden dejar de funcionar para poder hacer toda una reingeniería como sucedía, como, bueno, una de las cosas que se planteaba en su momento, sino que deben seguir andando, ¿sí? Entonces, estas ideas generales lo que resultan es entregar una idea base, un contexto base, ¿cierto?, que es mi punto de partida para que mi operación o lo que yo quiera en la compañía vaya en pro de alinearlo con ese planteamiento estratégico y ese modelo de negocio que estaba buscando. Entonces, en esta primera gráfica está la definición a nivel 1, por decirlo así, de la arquitectura empresarial, de cómo estaba estructurada la organización. Entonces, está la cadena de valor, ¿sí?, que, bueno, más que una cadena de valor son múltiples cadenas de valores. ¿Por qué? Porque es una empresa de desarrollo y consultoría, por ende son 2 cadenas de valor, ¿sí? Adicionalmente estaba la visión de la compañía de poder desarrollar nuevas capacidades dentro de lo que ella ya tenía. ¿A qué voy con esto? De que la empresa tiene 2 líneas de negocio, ¿sí? Pero ¿cómo crece una empresa de consultoría? No crece necesariamente abordando nuevas tecnologías, sino abordando nuevas líneas de negocio o nuevas líneas de trabajo, ¿sí? Entonces lo que se buscaba era, en el tiempo, evaluar cómo se desarrollaban esas nuevas líneas de negocio, ¿sí? Y bueno, y una parte de gestión de recursos. ¿Por qué la gestión de recursos es importante dentro de la organización? Por lo que les comentaba inicialmente, o sea, la fuga de conocimiento. Para empresas de este tipo representan un problema, un costo, bueno, como queramos llamarlo, pero es latente, ¿sí? Básicamente, el proyecto realizado en el Magíster se enfocaba en la cadena de valor, ¿sí? ¿Por qué en la cadena de valor? Porque
Una vez yo establezco la relación con el cliente y logro de cierta manera entrar a él, ¿sí? El resultado no necesariamente de que él quiere estar conmigo está asociado a que le venda mejor la próxima vez o le haga una buena postventa, ¿sí? Aquí estamos diciendo de que si lo que yo le entrego como proyecto o como resultado le genera valor, ¿cierto? Eso va a gatillar mi siguiente venta, ¿sí? O sea, mis siguientes proyectos. Entonces estábamos enfocados básicamente en optimizar la cadena de valor de la compañía, o sea, optimizar la ejecución de proyectos de consultoría, optimizar la cadena de valor de desarrollo de software como tal. ¿Sí? Esto es un poco el detalle de la cadena de valor, que bueno, aborda la parte de venta y análisis, gestión, ejecución y desarrollo de proyectos y algo que es la mantención de estado, que es súper importante para la ejecución de este proyecto, que es básicamente la mantención de estado dentro de este proyecto. Es un sistema de conocimiento que se implementó en la compañía, ¿sí? un manejo, un gestor de conocimiento que se implementó en la compañía, que busca de cierta manera disminuir el riesgo de la fuga de conocimiento y adicionalmente aportar a la organización los antecedentes de su cliente. O sea, ¿qué voy con esto? En algunos casos la gestión de conocimiento se realiza muchas veces en la venta y análisis, pero está quizás abocada a generar la mejor propuesta, ¿sí? Aquí la gestión de conocimiento en este proyecto está enfocada a la ejecución y desarrollo de proyectos. Como les decía, partimos del supuesto de que si yo hago bien mi trabajo y en realidad le genero valor al cliente, él me va a volver a llamar, ¿sí? Entonces, le dimos un poco la vuelta y la gestión de conocimiento la empezamos a realizar en la ejecución, o sea, en el trabajo del día a día. Y, bueno, voy a hablarles un poco de lo que se realizó en este subproceso, en esta submacro. Básicamente, se optimizó la producción y el desarrollo de proyectos y la entrega de esos proyectos. ¿Por qué la entrega? Porque muchas veces proyectos que son exitosos, ¿cierto?, que vienen trabajándose de forma exitosa dentro de la organización, cuando se hace la entrega terminan desbaratando todo el trabajo que había en este tipo de proyectos. Entonces la idea de optimizar esa entrega y optimizar la producción en pro de pensar de que tenemos un planteamiento estratégico que viene dado de integrarme con el cliente, ¿sí? Lo que indica de que yo necesito información del cliente aquí en estas actividades. ¿A qué voy con esto? El proceso, digamos, estructurado y normal el ciclo de vida normal del desarrollo de software, parte de que hay un levantamiento, hay un análisis, hay un diseño, una implementación, una implantación, entrega, bueno, marcha blanca, lo han extendido, marcha blanca, segunda marcha blanca, salida a producción, soporte. ¿Sí? Resulta de que, de cierta manera, cuando uno sigue este ciclo de vida de forma estricta, resulta de que cuando llega la implementación, esa implementación muchas veces está desconectada de la realidad del cliente. ¿Por qué? Porque yo hago un análisis, un diseño que lo hice en un tiempo X, ¿sí? En el tiempo cero del proyecto, pero la implementación la empiezo a realizar en el tiempo D del proyecto. Entonces ya han pasado A, B y C cuando llega a la implementación. Y el resultado de esa implementación termina estando en el punto F de toda la línea de tiempo. Entonces, claro, cuando yo entrego mi producto, ¿cierto? Quizás el resultado de esto que viene dado por un análisis y un diseño, en ese tiempo F de la línea, ya no soporta o sustenta la idea de negocio que el cliente estaba esperando soportar. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo, ¿sí? Y en tanto tiempo con el tema del time to market y el cambio del negocio, la implementación cambió en la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, han surgido diferentes vertientes o metodologías que buscan mejorar esto en la ejecución de proyectos, pero igual sigue siendo un inconveniente. Entonces el planteamiento como tal acá era que si yo conozco a mi cliente, ¿cierto? Yo busco las estrategias o los medios de que a medida que mi proyecto va evolucionando, ¿cierto? Yo entienda como organización que el negocio del cliente también va evolucionando
Y que eso va a significar que quizás van a haber cambios en mi producto, o que quizás van a haber cambios en mi proyecto. Pero esto solo lo puedo lograr, ¿cierto?, si tengo una base de conocimiento una base de conocimiento que me ha permitido, de cierta manera, tener experiencia o guardar esa experiencia que en otros proyectos ha generado que en el tiempo se hayan cambiado los proyectos. ¿A qué voy con esto? De que si en el transcurso de mi proyecto, ¿cierto?, suceden ciertas cosas y llega a haber un cambio de ámbito, un cambio de scope, un cambio de alcance, ¿sí?, yo pueda tener herramientas a la mano de mi experiencia que me permitan abordar de mejor manera esos cambios, ¿sí? Y adicionalmente, asociado a la ejecución de proyectos, de que cuando yo inicio mi proyecto, ¿cierto?, por lo menos tengo un punto de partida de qué otras cosas he realizado antes, ¿sí?, en mi cliente, y de qué otras, y el sumum sería de que qué otras cosas se ha realizado mi cliente que van en esa línea para que yo le pueda decir que está haciendo una doble inversión en proyectos, porque es quizás lo que sucede con las implementaciones TI. Hablamos de integración, muchas empresas hablan de integración, pero encontramos de que son tan grandes que están ejecutando diferentes líneas, diferentes gerentes de proyectos, proyectos similares o que apuntaban al mismo objetivo de negocio. Pero como es tan grande la línea de trabajo y esa integración con el cliente no se da, resulta de que terminan los proyectos pisándose, ¿cierto? O terminan sobrelapándose y bueno, y eso genera diferentes problemas. Aquí lo que estamos buscando es que si yo me integro con el cliente, en realidad tenga la capacidad de poder decirle, mira, la ventaja de trabajar conmigo versus de trabajar con otros operadores o otros proveedores viene dada en que en realidad me interesa que tú rentabilices tu inversión TI y que al rentabilizar esa inversión TI tú me vuelvas a llamar a ejecutar proyectos y podamos establecer relaciones de valor. No que me llames una vez, me lleve un negocio interesante y que no me vuelvas a llamar nunca. Bueno, el proyecto como tal se enfocaba en la producción de la consultoría, ¿cierto? Y aquí empezamos a trabajar en la construcción de esa línea de trabajo. Esta línea de trabajo tiene un punto bien particular y es que todo está retroalimentado. ¿Esto qué significa? De que cuando yo hago el levantamiento, cuando yo hago el análisis, cuando yo hago la ejecución, cuando yo hago la entrega, ¿cierto?, retroalimento en esta base de conocimiento, en este motor de conocimiento. ¿A qué voy con esto? Si las organizaciones no se retroalimentan en las iniciativas que realizan a nivel de proyectos, ¿cierto?, quedan en nada, porque no evolucionan. ¿Ya? No evolucionan ¿en qué sentido? Si yo cometí este error al ejecutar este proyecto esta vez, la segunda vez, quizás lo voy a cometer, pero en otro nivel. Pero si me sigue sucediendo y sucediendo y sucediendo, y para que yo me dé cuenta que tengo que mejorar es porque pierdo una cuenta, o porque el cliente me hace un llamado de atención, en realidad, de cierta forma, no estoy agregando valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo decirle al cliente o mejorar el trabajo hacia el cliente. Ahora, si lo llevo a multiclientes, si yo tuve el mismo problema en determinada empresa y va y me sucede con otro de mis clientes, también estoy teniendo problemas. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy cayendo en un ciclo vicioso en el que se pierde la experiencia, se pierde el conocimiento y se pierde cuáles fueron todos los problemas o cuáles fueron todos los beneficios que se llevaron en el tiempo. Entonces, toda esta definición de la arquitectura y el diseño de los procesos estaba pensada en que se retroalimentara, ¿sí? Y esa retroalimentación venía dada, como les comentaba, o apoyada de cierta manera por un motor de conocimiento. Aquí les quiero mostrar un poco cómo se logra bajar uno de estos subprocesos, que es una definición un poco más macro de la organización, a un modelo BPMN bastante sencillo, ¿sí? que busca identificar cuáles son, de esa definición de procesos, actividades humanas y actividades del sistema, para que más adelante de esas actividades del sistema o del apoyo computacional se le pueda entregar a un equipo de desarrollo para que haga o la implementación técnica de algún producto comprado o el desarrollo de un software a la medida, ¿sí? Entonces, tiene una notación bien particular y es que hay un lane que identifica el sistema como tal, en el que estamos dejando explícitas
cuáles son las actividades que esperamos que apoye un sistema y cuáles son las actividades que son humanas en algunos casos. De toda esta definición, ¿cierto?, resultan lógicas de negocio, ¿sí?, que deben ser abordadas dentro de la organización. Mucha de esa lógica de negocio termina estando en un sistema de información o en esta base de conocimiento, pero también es cierto de que hay cierta lógica del negocio o de manejo del negocio que es bastante explícita y que aún no se puede llevar a un motor de conocimiento. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de que estamos retroalimentando la línea y que tenemos una base de conocimiento que va a permitir generar mejores proyectos, mejores implementables, mejores entregables, pero no significa de que se reemplaza el trabajo de las personas. ¿Por qué? Porque el trabajo de un consultor viene dado en no entregar, en no hacer las tareas repetitivas de las soluciones, sino entregar ese valor agregado que yo quiero dar al cliente. Entonces, para colocar algo muy sencillo, creo que quizás todos han escuchado de los accesos o de los temas de autenticación que tienen los sistemas en el que les piden en algunos casos el root, bueno, su ID, su password, ¿cierto? Ese tipo de cosas no tengo por qué en mi organización volver a implementarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han realizado tantas veces en el tiempo que ya hay tantas soluciones en el mercado integradas que no tengo por qué volver a implementarlas. Mis consultores o mis desarrolladores deben estar buscando es cómo apoyo el negocio, no cómo genero cosas que ya se han hecho muchísimas veces dentro de la organización o en el mercado. Entonces, de esta definición de la arquitectura de procesos y el diseño de procesos, ¿cierto?, se mejoran en la organización dos puntos bien importantes, la atención al cliente y la operación, ¿sí? ¿Por qué la atención al cliente? Porque es donde yo considero que voy a tener una ventaja, ¿sí? Pero esa ventaja viene dada en que también debo optimizar mi operación. Entonces, de esas mejoras que se trabajaron fue establecer nuevos modelos de atención para los clientes. ¿Esto qué significa? De que no hay un único modelo de atención, ¿sí?, sino dependiendo de la necesidad del cliente o del contexto del cliente, utilizamos ciertos modelos de atención. No es lo mismo atender una financiera, ¿sí?, a atender una telco, ¿sí? No es lo mismo atender un banco a una empresa de medios, o sea, son modelos de atención diferentes. De paso, los tiempos de su negocio son diferentes, mientras que un banco se mueve un poco más lento en cuanto a los cambios tecnológicos, ¿sí? Si vamos a una empresa de medios que su negocio es vender información, ¿cierto? La información cambia constantemente, entonces no puedo pretender atender con el mismo modelo de atención a un banco que a una empresa de medios. Entonces se establecen nuevos modelos de atención. Lo otro es que se especializa la operación según líneas de trabajo. ¿Esto qué significa? De que los que son consultores, consultores son, y los que son desarrolladores, desarrolladores son, los que son arquitectos, arquitectos son, ¿sí? Pero de cierta manera cortamos un poco los roles múltiples o los roles que realizaban tareas múltiples, ¿sí? Lo otro es que se redefinieron los costos de esa operación, ¿sí? Y bueno, y también se abrieron nuevas sucursales en diferentes países para aprovechar los beneficios de trabajar en otras economías. ¿A qué voy con esto? Si yo redefino mi operación, ¿cierto?, y redefino la forma de trabajo de ella, obviamente los costos de esta operación van a cambiar, ¿sí? Y deberían cambiar de una manera considerable. Entonces quisimos aprovechar de que esa operación cambiaba, ¿cierto?, y que se especializó, y optamos por abrir sucursales en otros países especializados en temas particulares, ya para aprovechar algunos temas económicos. Pero este tipo de cosas solo es posible, ¿cierto?, si yo tengo claro que para entregarle valor al cliente, yo lo conozco, pero que entendemos de que transmitir ese conocimiento del cliente viene dado de personas y que si las personas no están en el lugar físico donde se está realizando el trabajo, quizás no vamos a poder generar valor, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra esa base de conocimiento o ese sistema de conocimiento, ¿sí? Al pensar que había un motor de conocimiento que de cierta manera iba a recopilar gran parte de esa experiencia de la compañía, era factible pensar en abrir sucursales virtuales, por decirlo así,
que iban a estar inmersas dentro de ese planteamiento de la compañía, ¿sí? Y que iban a estar apoyando o buscando el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, cuando se abrió la primera sucursal de la compañía, en aproximadamente 3 meses la estuvimos trabajando de manera productiva, o sea, ya generando proyectos, ¿sí? Pero proyectos con el estándar que estábamos estableciendo acá en Chile, ¿sí? Entonces, bueno, hubo todo un tema de instalación, un tema de capacitación, pero cuando nuestros ingenieros empezaron a trabajar en este país en particular, no llegaron, o sea, imagínense el choque que es trabajar por una empresa extranjera y que te está diciendo que su diferencia es atender al cliente de la mejor manera y conocerlo, pero el que está haciendo el trabajo ni siquiera sabe quién es el cliente porque está en otro lugar físico y lo más probable es que ni siquiera conozca la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo lográbamos ser coherentes en nuestra operación con nuestro planteamiento? Lo que hicimos fue bajar mucha de esa información a una base de conocimiento en la que estas personas que estén en cualquier país, por decirlo así, van a tener las bases mínimas de ese conocimiento que nosotros hemos ido mejorando en el tiempo de nuestros clientes. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron un poco los resultados? La compañía se especializó, ¿sí?, en sus líneas de trabajo. Se optó por abrir una operación en Colombia en la que se generó una factoría y, bueno, se especializó solamente en construcción de software, ¿sí? En Santiago de Chile la operación se especializó netamente en consultoría y gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gestión no la puedo realizar remota. Si yo estaba hablando de integrarme con el cliente, necesito gente en sitio que pueda estar ahí trabajando conmigo. La compañía triplicó la cantidad de proyectos ejecutados en el primer año de la implementación de esta redefinición. ¿A qué voy con esto? De que la premisa con la que les hablaba inicialmente, de que mi propuesta de valor viene dada en que si yo entrego mi proyecto bien y para el cliente le resultó un beneficio, él me va a volver a llamar, ¿sí? Obviamente hay temas de costos, hay otros factores, pero si el cliente me tiene como un referente de que en realidad lo que yo le propuse o la implementación tecnológica que yo le propuse le generó valor e hizo que rentabilizara esa inversión TI, que en algunos casos es muy grande, me va a volver a llamar.